¿Qué tal? Bienvenidos a la 7ª sesión de su curso de ingreso al nivel medio superior. El tema que abordaremos es: discrimina información considerando su fuente para sustentar su opinión sobre el tema. Hablaremos de textos expositivos y periodísticos. Los textos expositivos tienen como propósito informar sobre diversos temas. Exponen las ideas de forma clara y precisa, para que sean comprendidas por el receptor. Los textos expositivos son aquellos a los que te vas a enfrentar en tu vida cotidiana como estudiante, ya que los libros de texto son básicamente textos expositivos. Las investigaciones que tendrás que realizar sobre diferentes temas las encontrarás en textos expositivos. De ahí la importancia de que seas capaz de comprenderlos. Vamos a analizar algunas de las características. Utilizan un lenguaje objetivo y preciso, es decir, que su lenguaje no da lugar a segundas ideas ni equivocaciones. Predomina la descripción de hechos y objetos, es decir, que normalmente vamos a encontrar un modo discursivo que llamamos descripción, en el cual vamos a ser precisos con los hechos y las características de los objetos. No emiten opiniones personales sobre el tema. Esta es una de las principales características que los hacen diferentes a los textos literarios. En los textos expositivos no vamos a encontrar la expresión de sentimientos, emociones o creencias. Los textos expositivos se remiten a hechos, datos y cifras, y presentan sus argumentos basados en experimentos, observaciones y ejemplos que ya han sido ampliamente comprobados. Los textos expositivos están presentes en manuales, folletos informativos, reportajes, infografías, biografías. Al igual que los ejemplos que anteriormente te mencioné, también los podemos encontrar en artículos científicos, informes de investigación y mapas, y en general todos los recursos a los que frecuentemente tendrás que acudir para elaborar tus tareas. Uno de estos textos que van a ser muy importantes en tu vida como estudiante son los artículos de divulgación. Los artículos de divulgación transmiten conocimiento especializado. La información debe ser verificada y comprobada. Utilizan un lenguaje específico y objetivo. Tienen muchos ejemplos, definiciones y clasificaciones, pero a su vez su elaboración no es precisamente para especialistas del tema, sino más bien que son textos hechos por especialistas para personas comunes y corrientes que únicamente queremos tener un poco más de información al respecto. Los artículos de divulgación científica nos son de gran utilidad para incrementar nuestra información, para aumentar nuestro conocimiento, nuestra cultura, para saber un poco más del mundo que nos rodea. Y, ¿por qué no?, para poder comprobar o ampliar la información que nos van a dar nuestros maestros en las aulas. De ahí que es muy importante que siempre recurras a los artículos de divulgación científica. Son una gran fuente de información que a la vez nos va a resultar amena e interesante. Analicemos ahora los textos periodísticos que forman parte de nuestra vida cotidiana y que son de suma importancia para poder comprender el mundo que nos rodea. En cuanto a los géneros periodísticos, tenemos que se clasifican de la siguiente manera: de información, de opinión y mixtos. Las noticias son textos periodísticos que nos informan del acontecer diario. En cuanto a las entrevistas, generalmente están enfocadas a personas que tienen conocimientos o información que puede ser de relevancia para nuestro diario acontecer. En cuanto al reportaje, podemos decir que no es una información de algo que sucedió ayer o hoy. Sin embargo, es una información que aún está vigente en la opinión pública, de tal forma que el reportero, la persona que se encarga de elaborar este tipo de textos, va a profundizar en su investigación y, por lo tanto, desarrollará un texto más extenso y con mucha más información y datos más precisos. En cuanto a los textos de opinión, generalmente son escritos por personalidades de la vida política, social o intelectual. Podemos distinguir varios. Entre estos está el editorial,
el cual es apoyado desde el punto de vista de los directivos del periódico. También la columna, que es un escrito que presenta con cierta regularidad un medio impreso o digital, escrito por algunas de las personalidades que son invitadas a participar por la empresa editorial que emite el periódico. En cuanto a los textos mixtos, podemos encontrar el comentario, la crítica y la crónica. En estos textos podemos encontrar una mezcla de información con apreciación personal de quien lo escribe. La importancia de los géneros periodísticos es que nos permiten conocer lo que está sucediendo en nuestra realidad actual, pero también nos permiten forjarnos una opinión y poder tomar decisiones en nuestra vida cotidiana. Uno de los textos periodísticos más importantes es el artículo de opinión. La estructura de un artículo de opinión es una entrada o introducción, una tesis que presenta el autor, como la idea que ha de demostrar a lo largo de su texto. Contiene información que sostiene esa tesis. Contiene información que sostiene sus argumentos. Asimismo, debe analizar y comprobar sus argumentos para llegar a una conclusión. Vamos a analizar cuáles son esas partes de la argumentación. Podemos ver que tenemos un objeto, que es el tema sobre el que se argumenta una tesis, que es la opinión que sostiene el emisor sobre el tema tratado, es decir, lo que piensa, lo que quiere demostrar, y los argumentos, que son las razones que aporta el emisor para defender su tesis. Esas razones pueden ser datos, hechos, ejemplos, cosas que pueden ser objetivas y medibles, cosas que se pueden comprobar. De esta forma, el autor del artículo podrá comprobar que su tesis es verdadera. Un artículo de opinión, al igual que cualquier texto, debe tener una introducción en la que presenta su tesis, un desarrollo en la que expone sus argumentos y una conclusión en la que tratará de defender que su tesis fue verdadera. La crónica es otro tipo de texto periodístico, muy importante en nuestra sociedad actual. Una de sus características es que es una narración de la noticia, con una valoración, es decir, que no se concreta a darnos a conocer los hechos, sino que también nos proporciona la opinión de quien escribe la crónica. El relato debe ser en orden cronológico. Tiene también un estilo muy personal y característico de quien lo escribe. Emplea descripciones para ambientar al lector. El acontecimiento que cuenta debe ser de un interés colectivo y el énfasis debe ser en cómo sucedieron las cosas. El lenguaje es claro y sencillo, normalmente ameno y fácil de comprender. Tenemos muchos subgéneros dentro de la crónica. Estas pueden ser históricas, literarias y periodísticas. La noticia es uno de los textos periodísticos más comunes. La estructura de una noticia puede ser la siguiente. Tiene un epígrafe o antetítulo, que son esas pequeñas letritas que vienen antes del titular principal. El titular principal lo vamos a distinguir porque tiene una tipografía que se destaca por su color y tamaño. Posteriormente, es común que encontremos la bajada o subtítulo, que es un avance de la información que vamos a encontrar con negritas enseguida del título. Después de la bajada o subtítulo, encontraremos la entradilla o lead. Este es el primer párrafo de la nota, y en ella el reportero deberá contestar preguntas básicas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Y por qué? Estas preguntas las habrá de contestar ampliamente el reportero en el cuerpo de la noticia. Una de las características fundamentales de la noticia es que no debe emitir juicios de valor, simplemente debe concretarse a proporcionar la información de una manera clara y precisa, con todos los datos que nos permitan conocer el hecho.
Ahora ve a las páginas 71 a la 77 y pon en práctica tus conocimientos. ¡Buena suerte!